Hola a todos mis increíbles suscriptores y a todos los que nos están descubriendo por primera vez. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, que ha generado ríos de tinta y sobre todo, muchísima especulación. Prepárense porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que parecen sacados de una telenovela, la verdad, por fin, sobre la relación y el presente de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Después de tanto tiempo, de tantas teorías, de haber sido una de las parejas más queridas y mediáticas, parece que Demet ha decidido abrir la boca y contarnos cómo están las cosas realmente. ¿Se imaginan lo que vamos a descubrir? Yo estoy igual de ansiosa que ustedes, así que quédense hasta el final para no perderse ningún detalle. Y si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botón de suscripción y la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a darle caña a esto. Vivimos en una era donde las redes sociales y la fama nos presentan a las celebridades como personajes de fantasía, ¿verdad? Y con Demet Özdemir y Can Yaman, esto fue especialmente cierto. Cuando protagonizaron juntos Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante que el público, nosotros, los fans, nos enamoramos no solo de la historia, sino de ellos dos como pareja. Sus miradas, sus gestos, esa conexión que trascendía la pantalla, todo apuntaba a que lo suyo era algo más que una simple actuación. Las redes sociales se llenaron de fotos, de momentos que parecían íntimos, y la prensa rosa turca y la internacional no tardaron en capturar cada uno de sus movimientos. Parecían la pareja perfecta, la que todos deseábamos ver junta fuera de los sets de filmación. Y así fue durante un tiempo. Hubo viajes, apariciones públicas que alimentaron aún más los rumores, e incluso se les vio juntos en eventos importantes. La ilusión crecía y con ella, las ganas de que confirmaran lo que todos sospechábamos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Poco a poco las apariciones juntos se fueron espaciando, los rumores de crisis empezaron a circular, y al final, lo que muchos temíamos sucedió. Se confirmó su ruptura. Y ahí es donde empezó el verdadero drama, no en la pantalla, sino en la vida real y en el imaginario colectivo. Lo que siguió a esa ruptura fue un silencio bastante conveniente, pero también muy ruidoso. Silencio por parte de ellos sobre los motivos reales, pero un ruido ensordecedor de especulaciones, de lo que pudo ser, de por qué no funcionó. Se habló de incompatibilidad, de presiones mediáticas, de diferentes rumbos profesionales, de infidelidades. Cada quien sacaba sus propias conclusiones, basándose en pequeñas pistas o, más bien, en la ausencia de ellas. Y claro, los fans, aquellos que los amaron juntos en la ficción y los idolatraron en la vida real, sufrieron esa separación, quizás tanto o más que ellos mismos. Era como si una parte de nuestro propio cuento de hadas se hubiera desmoronado. Ahora, ¿qué ha pasado para que Demet Özdemir, después de todo este tiempo, decida pronunciarse? La verdad es que la presión mediática en Turquía es brutal, especialmente cuando te conviertes en un ícono tan querido como lo son ella y Can Yaman. Las preguntas sobre su relación pasada, sobre su ex, nunca han dejado de estar ahí. Y parece que Demet, con el tiempo, con la madurez que da la experiencia y quizás con la necesidad de cerrar capítulos y seguir adelante con claridad, ha sentido que es el momento de poner las cosas en su sitio. No para reavivar viejas polémicas, sino para aclarar, para ofrecer su perspectiva, y quizás, para liberarse de las expectativas que por tantos años la han perseguido. Según lo que se ha filtrado y lo que ya se ha convertido en noticia, Demet ha sido bastante directa al hablar sobre su relación con Can Yaman. Y lo primero que ha querido desmentir, o al menos matizar, es la idea de que su relación fuera algo tan idílico y perfecto como muchos lo imaginábamos, o como quizás se proyectaba en ese momento. Ella ha explicado que si bien existió un gran cariño y una conexión importante, la realidad de una relación sentimental es mucho más compleja que la de una pareja en la ficción. La presión de ser una pareja mediática, de estar constantemente bajo el escrutinio público, es algo que desgasta muchísimo, incluso a las relaciones más sólidas. Imagínense dos jóvenes actores en la cima de su popularidad, con el mundo a sus pies, y de repente cada paso que dan es analizado, criticado o idealizado. Eso, créanme, no es fácil de sobrellevar. Demet ha sido clara al decir que si bien hubo momentos bonitos y una etapa de mucho afecto, la relación no llegó a ese nivel de profundidad o compromiso que el público a veces proyecta. Es decir, no era un amor para toda la vida, un cuento de hadas de esos que terminan en
felices para siempre de inmediato. Era, según sus propias palabras, una relación que se dio en un momento específico de sus vidas, bajo circunstancias muy particulares. Y como muchas relaciones, tuvo su ciclo, su principio y su fin. No hay dramas ocultos ni traiciones escandalosas, ni nada que se le parezca, al menos desde su punto de vista. Lo que sí existió fue una atracción mutua, un entendimiento y un cariño que, sin embargo, no fue suficiente para superar los obstáculos de la vida real y la fama. Lo más interesante de las declaraciones de Demet es que no parece guardar rencor ni negatividad hacia Can Yaman. De hecho, ha expresado respeto por él como persona y como profesional. Ha mencionado que ambos son personas que han crecido y evolucionado desde entonces, y que cada uno ha tomado su propio camino. Esto es importante porque pone fin a muchas de las teorías que sugerían enemistad o resentimiento entre ellos. Demet, al parecer, ha logrado pasar página, y su intención al hablar ahora es más bien poner fin a las especulaciones y dar paso a una nueva etapa, tanto para ella como para la percepción pública de su pasado. Ella ha enfatizado que la intensidad de la fama y la presión del público pueden distorsionar la realidad de las relaciones. Cuando una pareja es tan popular, se espera que su amor sea igual de extraordinario, que su relación sea inmune a los problemas cotidianos. Pero la verdad es que por mucho que amemos a una celebridad, siguen siendo personas normales con sus altibajos, sus dudas y sus decisiones. Y a veces la mejor decisión es tomar caminos separados. Además de hablar sobre su relación pasada, Demet también ha aprovechado para hablar un poco sobre su presente. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Recientemente hemos visto a Demet en proyectos muy importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional, y parece que está en un momento de gran plenitud profesional. Ha tenido un gran éxito con My Home My Destiny, y luego con The Girl Behind the Window, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y talentosas de su generación. Y por supuesto su vida personal también ha estado en el ojo del huracán. Después de su relación con Can Yaman, se le ha vinculado sentimentalmente con otras personas, y ahora mismo, su relación con el futbolista Ifrán Cancabeci ha sido uno de los temas más comentados. Lo que Demet ha sugerido, sin entrar en detalles escandalosos, es que en el presente está viviendo una etapa de mayor calma, de mayor introspección. Está enfocada en su carrera, en su crecimiento personal, y en relaciones que le aporten paz y felicidad. Ha dado a entender que en el pasado, quizás se dejó llevar un poco por la vorágine de la fama y las expectativas, pero que ahora busca autenticidad y serenidad. Y hablando de su situación actual, ha dejado caer que está en un momento muy bonito, en el que se siente querida y en paz. Si bien no ha confirmado explícitamente nada sobre Ifrán Cancabeci, el contexto y las indirectas apuntan a que su corazón está ocupado y feliz. Y eso es maravilloso de escuchar. La verdad es que ver a Demet Özdemir ser tan sincera y frontal después de tanto tiempo, es un alivio para muchos de nosotros que la seguimos y admiramos. Nos permite verla no solo como la actriz talentosa que es, sino como una persona real, con sus experiencias, sus aciertos y sus aprendizajes. Desmitifica un poco esa idea de que las relaciones de los famosos son eternas y perfectas, y nos recuerda que al final, todos buscamos lo mismo, encontrar la felicidad y el bienestar. Las declaraciones de Demet nos invitan a reflexionar sobre cómo consumimos la información de las celebridades. A menudo nos dejamos llevar por los titulares sensacionalistas, por los rumores que circulan en las redes, y creamos en nuestra mente una película que no siempre se corresponde con la realidad. Es importante recordar que detrás de cada rostro famoso, hay una persona con sus propios sentimientos y sus propias vivencias. Y que a veces el silencio es una elección consciente para proteger la privacidad, y no necesariamente una confirmación de un drama. En resumen, lo que Demet Özdemir nos ha revelado es que su relación con Can Yaman fue una etapa bonita e intensa, pero pasajera, marcada por la fama y las circunstancias. No hay grandes misterios ni secretos oscuros. Simplemente dos personas que vivieron algo juntas, aprendieron, crecieron y siguieron adelante. Y lo más importante, Demet se muestra ahora en un momento de madurez, de claridad y de felicidad, enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Y eso, sin duda, es una noticia fantástica para todos sus seguidores. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les sorprenden las declaraciones de Demet? ¿Creían que había algo más detrás de su ruptura con Can Yaman? Me encantaría saber su opinión, sus pensamientos, sus reflexiones sobre todo esto. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que siempre leo con mucho interés.
Da uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet o que les interese el mundo del espectáculo turco. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.